Um, Buenos días, señor presidente. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV. En primera pregunta, en decirle, señor presidente, que los jubilados de la Comisión Federal de Electricidad del 2016 a la fecha le expresan su agradecimiento por el apoyo que les ha brindado ante la dependencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Comisión Federal de Electricidad, ya que les está dando seguimiento a sus peticiones de las cláusulas mutiladas en el contrato colectivo de trabajo del 2014-2016 y, como es de su conocimiento, en sexenios anteriores intentaron entregar a la Comisión Federal de Electricidad a particulares. Dentro de esas negociaciones se vieron afectados a mutilar la cláusula 69 en los apartados del pago de pensión jubilatoria, promediando el salario a 4 años, pago de aguinaldo que no reciben actualmente en los meses de noviembre o diciembre, y la cláusula 75 en el pago de despensa, por lo que solicitan en nombre de la Unión Nacional Auténtica de Jubilados de la Comisión Federal de Electricidad del 2016 a la fecha y de sus familias de su valioso apoyo para recuperar dichas prestaciones que injustamente les fueron mutiladas, afectando el pago al momento de jubilarse. Tienen todas sus esperanzas en usted, ya que pues ha demostrado constantemente su apoyo. ¿Qué le podría decir a estas personas jubiladas de la comisión? Bueno, yo creo que ellos saben que se modificó el contrato colectivo y se le reparó el daño que les causaba todo lo relacionado con las jubilaciones. En el gobierno anterior los afectaron porque les aumentaron la edad de jubilación. Fue un planteamiento que me hicieron de que estaban ellos preocupados por esto y le di instrucciones al licenciado Bartlett para que se corrigiera esa situación, lo que tú llamas mutilar el contrato, que lo hicieron también con otros sindicatos, casi con todos los sindicatos de aviación, les quitaron muchísimas prestaciones a los trabajadores. Y en el caso del sindicato de electricistas y en todos los sindicatos, porque pues era la política de afectar a los trabajadores. En algunos casos eran los patrones, no solo los que imponían la política laboral, sino los que mandaban en el gobierno. Tenían secretarios en el gabinete, subsecretarios. Todo eso ha ido cambiando. Ahora el gobierno es para ricos y pobres, para patrones y para trabajadores, para todos. Y antes era un gobierno faccioso, solo en beneficio de las minorías. Por eso ha costado un poco de trabajo que se vaya entendiendo de la existencia de una nueva realidad, que han habido reacomodos, que la gente por eso votó por un cambio y que no íbamos a engañar como lo hicieron
los del PAN cuando sacaron la bandera de que iba a haber cambio en el 2000 y fue pura mentira. Siguió la misma política económica. Eso es lo que se conoce como gatopardismo. Eso que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, como a la oligarquía que dominaba le convenía una transformación simulada pues entró otro partido después de casi 70 años de dominio de un solo partido. Hubo este acuerdo en las cúpulas y se engañó al pueblo, ¿no? Haciéndole creer de que iba a haber un cambio. Se hablaba de alternancia. Y al final, pues sucedió lo mismo y hasta peor, porque se intensificó toda la política antipopular. Por eso estas modificaciones a los contratos colectivos y abusos de todo tipo. Hubo un abuso mayor, prepotente, inhumano. Redujeron el salario a lo mínimo. O sea, se cayó el salario mucho más que la inflación, el poder adquisitivo del salario. México fue de los países con menos salarios para los trabajadores en el mundo. Cuando empezó el auge en China, se hablaba de que China tenía como ventaja comparativa los bajos salarios. Se llegó a decir de que era una mano de obra esclava y que por eso podían convertirse en la fábrica del mundo. Y sí, en ese entonces, hace 30 años, los salarios de China eran más bajos que los de México. Pero al poco tiempo, ya desde hace 15 años, los salarios en China son más altos que los de México, pero considerablemente más altos. México llegó a tener salarios más bajos que los salarios en Guatemala, en El Salvador, en Honduras. Así de prepotente y de abusivos. Y todavía le añadían la mentira de que no subían el salario porque se iba a provocar inflación. Y todos los medios, con honrosas excepciones, aplaudiendo o callando, como momias, como vasallos, obedeciendo y callando.
Esa fue la política durante mucho tiempo. Todos los trabajadores electricistas nos plantearon esto y se decidió quitar esas reformas que se hicieron en contra de los trabajadores y vamos a seguir apoyando a los trabajadores. Porque ahora, por ejemplo, con esta tragedia en Acapulco, ahí están los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, son de los mejores del mundo. Como de esto no se habla en los medios de manipulación, voy a seguir hablando, ¿no? Poniendo ejemplos. Hubo una nevada en Texas, que también quiero hablar de Texas, pero de otro tema. Y se quedaron sin luz. Ahí la mayoría de la gente padeciendo de frío. Unos de estos legisladores, no voy a mencionar su nombre porque no tiene caso, que supuestamente defienden a los ciudadanos, ¿no? Se vino de vacaciones a Cancún, mientras la mayoría de la gente se moría de frío, y él en Cancún. Así son de consecuentes. Tardaron más de un mes en restablecer el servicio de energía eléctrica. Nosotros, con los trabajadores electricistas de la Comisión Federal de Electricidad, lo resolvimos en una semana. Entonces, claro que es con los trabajadores como con los que vamos a seguir sacando adelante al país. Trabajadores electricistas, maestros, médicos, enfermeras, trabajadores petroleros, trabajadores de la industria de la construcción, que son también extraordinarios, ejemplares. Entonces, que les comentes eso y que vean al secretario del Trabajo, a Marat,